Un clamor latinoamericano. Un clamor latinoamericano. Un clamor latinoamericano. Un clamor latinoamericano. Amén, amén. Agradecida una vez más, amén, hermano Daniel, de esta oportunidad que se está entregando, que me está entregando. Amén, y como ya oramos por esta palabra, vamos a buscarla, está en Éxodo 5:1. El tema, sabemos el nombre, ¿cierto? Que es libres en el desierto. Amén. Está en, como les dije, Éxodo 5:1 y dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. A menudo cuando nosotros hablamos del desierto, siempre lo relacionamos a periodos malos, a periodos difíciles, ¿verdad? A tiempos de prueba. Los desiertos también los relacionamos con tiempos de soledad, de silencios, porque muchas veces esperamos respuestas que tardan mucho en llegar o en ocasiones a veces no llegan. A veces también los relacionamos, los desiertos, a tiempo de escasez, a tiempo donde pasamos sed o hambre espiritual.
Hermano, no porque seamos cristianos significa que a veces no pasamos por momentos así, ¿verdad? Donde anhelamos más de su Espíritu Santo, anhelamos más de esa palabra, de su palabra. Entonces pasamos tiempo de hambre porque a veces no recibimos esa palabra que estamos esperando, ¿verdad? Y también se relaciona el desierto también cuando nosotros pasamos tiempo esperando algo más, como les decía, algo diferente, algo que no ocurre o no pasa. Los desiertos los asociamos a tiempos largos en espera, a que alguna promesa se cumpla. También pasa. También los asociamos a que esperamos que Dios se manifieste con poder en alguna situación en especial que anhelamos. A veces también son tiempos de enfermedad, tiempos de aflicción, tiempos de angustia, tiempos en que son dolorosos para nosotros. Entonces son como atravesar o pasar por desiertos en nuestra vida. A veces también nos sentimos insertos en situaciones que escapan de nuestras manos. Por lo tanto, no tenemos el control de esas situaciones y no las podemos manejar. También son periodos en que nos aferramos al pasado, donde pensamos que eran tiempos mejores o propósitos estancados. Amén. Pero esto y mucho peor vivió el pueblo de Israel en Egipto, donde había sido afligido como esclavo por más de 400 años, en un lugar que en un principio había sido un lugar de refugio, un lugar de bendición, un lugar de protección. Pasó a ser después un lugar de esclavitud. Y entonces por todo esto, el pueblo de Israel clamó, ¿cierto? Lo sabemos. Clamó a Dios en su necesidad, clamó a Dios por su angustia, tras aguantar siglos de opresión y maltratos. ¿Y qué fue lo que pasó? En Éxodo 2:7 dice su palabra que Dios vio su aflicción, oyó su clamor, conoció sus angustias y descendió para librarlos. A mí me pareció hermosa esta cita, porque si se da cuenta, cuando nosotros estamos en aflicción, en angustia, en momentos de dificultad, de dolor muchas veces, entonces, ¿qué dice su palabra? Que Dios ve, que Dios oye, que Dios conoce y que Dios desciende para poder librarnos. Amén. Esto es sin duda algo muy hermoso. Dios, en este periodo de tiempo que para los israelitas quizá era un periodo largo de silencio, pero Dios estaba llevando a cabo un plan. Como lo sabemos, Él estaba llevando un plan de salvación para ellos, para poder sacarlos de la esclavitud, porque Dios no desea que sus hijos sean esclavos de ninguna manera. Y entonces fue así que, dado su tiempo, Él usó a Moisés, ¿verdad? Por medio de él, entonces, él soltó esta orden, que es la cita bíblica que acabamos de leer. Le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esta es una orden. Esta palabra está dado con autoridad de parte de Dios hacia el faraón que tenía esclavizado a su pueblo. Amén. Dios allí estaba exigiendo la libertad de lo que le pertenece. Bien, porque nosotros también le pertenecemos al Señor, y Él suelta esta palabra con autoridad también hacia nuestra vida, a todo aquello que nos está esclavizando a nosotros. Deja ir a mi pueblo, dice Él, para que haga fiesta en el desierto. Y como nosotros sabemos y conocemos la historia, por medio de 10 plagas, ¿cierto? Dios liberó a su pueblo.
de la opresión de Egipto. Pero fue en la última de las 10 plagas, ¿verdad?, que fue la muerte de los primogénitos, donde él nos muestra algo muy importante. Porque antes de la libertad, porque sabemos que después de la muerte de los primogénitos, se dejó ir libre al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero él nos muestra con esto que antes de la libertad debe haber redención, que es muy hermoso, que está simbolizado por la sangre del cordero, que ellos debían poner, ¿cierto?, en todos los dinteles de la puerta. Y el juicio, que fue la última plaga, cayó sobre todo Egipto, ¿verdad? Pero en aquellos lugares donde estaba la sangre, no cayó juicio. Esto es maravilloso, ¿cierto? Porque Dios protege a su pueblo y fue la sangre, que sabemos bien que es símbolo también de nuestro Salvador Jesucristo, que fue el camino, el que abrió el camino hacia la libertad. La sangre de este cordero redimió al pueblo y lo sacó hacia la libertad, ¿verdad? Porque después de esto sabemos que el faraón los dejó salir de Egipto. Pero también conocemos la historia, saliendo de Egipto, el faraón se arrepintió, ¿verdad? Quiso de nuevo ir a buscarlo, masacrarlo, quería destruir al pueblo, y resulta que el pueblo de Israel se encontró con otro obstáculo frente a él, se encontró con el Mar Rojo. Camino a la libertad no significa que los conflictos desaparezcan. Sí significa que estamos caminando bajo la dirección divina, ¿verdad? Y también que Él, Dios, es el único que nos puede abrir los caminos. La libertad, mi querido hermano, siempre va a ser probada. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver cómo reaccionamos frente a los obstáculos de la vida. Si actuamos como actuó el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel actuó, bueno, con temor, que era lo normal, ¿cierto? Pero actuó con reclamo, porque ellos reclamaron por qué habían sido sacados de Egipto para morir allí en ese lugar. Ellos reclamaron, pero el Señor, ¿qué fue lo que les dijo cuando estaban frente al Mar Rojo? Le dijo, marchen, ¿verdad? Incluso Moisés iba a orar y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Marcha, o sea, camina. Y cuando ellos decidieron caminar, ¿qué pasó? El mar se abrió. ¿Ven? Entonces muchas veces Dios también nos dice eso a nosotros. A veces clamamos en angustia y nos sumimos en angustia y nos quedamos en angustia. En cambio Dios nos dice, marcha, muévete, no te quedes allí. Hay un camino que te estoy abriendo para salir. Amén. Entonces así fue como su pueblo atravesó el Mar Rojo, ¿ya? Y detrás de él después se cerró. Y allá quedaron ahí sumidos todo Faraón y su carro y todo lo demás, como muchas veces también lo cantamos en una alabanza, quedaron destruidos allí, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pudo pasar el Mar Rojo y allí alabó. Y saben que el Mar Rojo se cerró detrás. Eso significa que ellos ya no tenían vuelta atrás. Ya no podían retroceder, ya no podían dar la vuelta y devolverse a Egipto. Ya lo único que tenían que hacer era avanzar, porque sus enemigos ya habían quedado atrás. Eso es hermoso cuando el Señor ve cómo respalda, nos muestra, cómo respalda a su pueblo, ¿verdad? Y fue así como el pueblo de Israel dejó de ser esclavo y pasó a ser una nación redimida. Israel pasó de la opresión a la libertad, porque a quien Dios llama, redime y libera. Eso fue lo que hizo con su pueblo en Egipto. Lo redimió y lo liberó. Lo que antes para ellos era distancia o el silencio, porque por tantos años que estuvieron allí esclavizados, pasó a ser ahora en la libertad presencia de Dios con ellos. Ahí, comunión con ellos en el desierto. ¿Y dónde fue? Vuelvo a repetir, en el desierto.
Fue en el desierto donde el pueblo de Israel pudo ser libre. Porque para ser libres, Dios tenía que llevarlos al desierto. Pero ellos debían atravesar el desierto. No debían quedarse allí. Ellos tenían que atravesar el desierto para poder alcanzar la promesa, ¿cierto? Esa promesa que fue entregada a sus padres, de poder llegar a la tierra que fluía leche y miel, que como dije fue prometida a sus padres. Ellos debían atravesar el desierto, no quedarse allí. Ese es el propósito de las pruebas también que nosotros atravesamos muchas veces. No están hechas para quedarnos allí. Sí podemos ser libres en medio de ellas, que después vamos a seguir hablando de eso, pero están hechas para ser atravesados. Porque el desierto, nosotros sabemos que es un lugar de donde hay sed, hay hambre, hay incertidumbre, ¿verdad? Pero también es un lugar que está hecho para que Dios se manifieste. Porque así lo hemos aprendido a través de su palabra, que Dios nunca deja solo a su pueblo en ninguna situación. Fue allí en el desierto donde Dios probaría el corazón del pueblo de Israel. Allí iniciaría un proceso para poder hacerlos verdaderamente libres. ¿Ok? Y eso llevémoslo a nuestra vida. En esos desiertos es donde Dios inicia un proceso para que nosotros seamos verdaderamente libres. Porque si bien es cierto, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, ellos habían sido liberados físicamente, por decirlo de una manera, pero su corazón seguía esclavizado. ¿Por qué? Porque ellos seguían anhelando las cosas que estaban en Egipto. ¿Ven? ¿Cierto? Todos yo creo que conocemos esta palabra y sabemos cómo ellos decían: extrañamos las cebollas, extrañaban muchas cosas de Egipto. Por eso digo, Egipto, como se dice varias veces, no había salido de su corazón. Ellos seguían esclavizados a lo que estaba allá. Porque, como les decía, ante distintas dificultades, ellos seguían anhelando Egipto, seguían recordando el pasado. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios se dio a conocer a ellos. Fue allí en el desierto donde Él nunca los dejó. Sabemos que abrió la roca para darles agua, que hizo caer maná del cielo, que les dio alimento a través de codornices, ¿verdad? Sabemos que Él en el desierto armó su tabernáculo para habitar en medio de ellos, para que ellos pudieran vivir su presencia, pudieran sentir su presencia. Durante todo el desierto, Dios nunca los dejó, los guió en cada momento, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos no lograron salir del desierto. A causa, dice su palabra, de su incredulidad y su desobediencia, ellos perecieron en el desierto. ¿Y quiénes fueron los únicos que lograron pasar, atravesar el desierto? Como sabemos, fue Josué y Caleb, y todos los menores de 12 años que salieron de Egipto. Pero también hubo una nueva generación que nació libre en el desierto. Y ellos entraron a la tierra prometida. Una generación nueva que nació libre en el desierto. Repito, porque esto es hermoso. En el desierto podemos nacer nuevamente y a través de ese nuevo nacimiento poder alcanzar las promesas que Dios nos tiene. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros miramos, tenemos que aprender, a mirar de otra manera los desiertos, porque sin duda son difíciles cuando atravesamos momentos como eso, pero es un lugar especial donde Dios quiere tener una relación con nosotros, donde Él quiere tener un encuentro con nosotros en esos estados a veces de vulnerabilidad que presentamos en esos momentos. Es ese momento preciso donde podemos ser transformados por medio de su gracia, por medio de su guía, por medio de su
enseñanza que Él nos entrega siempre, porque es allí donde nuestra verdadera forma de ser se manifiesta. Entonces es allí donde Él nos transforma. Amén. Allí en el desierto, hermano, es donde se forma nuestro carácter. Allí en el desierto es donde podemos nosotros corregirnos y ser libres de todas esas cosas que nos oprimen. Entonces, en el desierto es donde nosotros aprendemos a depender de Dios. Y esa dependencia forma una relación. Allí, cuando estamos siendo oprimidos, es cuando nos damos cuenta de quién es Dios, de que Él, como decía anteriormente, Él ve, Él oye, Él conoce y Él desciende a nosotros en esos momentos más difíciles que nosotros atravesamos. Es en el desierto donde Él provee. Y es en el desierto también donde nosotros perdemos la autosuficiencia. Porque a veces es necesario que bajemos para que Dios pueda ser, para que Dios pueda desarrollarse en nuestra vida. Pero es en el desierto donde realmente nosotros podemos ser libres, porque es allí donde todo lo que en ese silencio, en eso de sacarnos de nuestra rutina, porque en el desierto es así, ¿verdad? Es allí donde Él nos habla, es allí donde Él nos corrige. Entonces, la manera de que nosotros vemos el desierto tiene que ser cambiado, porque muchas veces pensamos que es castigo, y no es castigo. Muchas veces no es castigo, es que quiere Dios tener un trato especial con nosotros, fuera del bullicio de la ciudad, por decirlo de una manera, porque el desierto está alejado de la ciudad, ¿verdad? Es allí donde Él quiere tener una nueva relación, algo nuevo con nosotros, y manifestarse, así como también se manifestó con el pueblo de Israel. Pablo nos dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes es para nuestra enseñanza. Entonces nosotros debemos aprender de todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, para no hacerlo precisamente, porque ellos se quejaron constantemente, reclamaron constantemente, todo les parecía mal constantemente y querían volver al lugar que los había esclavizado una vez. Entonces nosotros debemos aprender que por causa de su incredulidad y por causa de su desobediencia, ellos perecieron allí. Y como les digo, el propósito de los desiertos no es que perezcamos en ese lugar, es que aprendamos a ser libres allí para poder entrar y alcanzar las promesas de Dios. Amén. Termino con esta cita que dice en Oseas. Mire, yo no sabía lo que habían hablado en Débora, estaba trabajando, o sea, en Débora Mujeres, bueno, el programa de la mañana. Hablaron de Oseas, después me di cuenta, y también yo tenía esta cita acá. Dice en Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto también nos describe el deseo de Dios de restaurar nuestra relación con Él en la intimidad. En el desierto, como les decía, lejos de ese bullicio, de la rutina diaria, de las distracciones, de los afanes, es allí donde podemos encontrarnos con Dios. Es allí donde podemos sentir su presencia en nuestra vida. Es allí donde podemos ser corregidos y seguir adelante. Entonces, no ver los desiertos, insisto, como castigo, sino que ver que allí es un lugar donde Él transforma el dolor, la angustia que a veces se pasa, la desazón, pero todo eso es transformado en esperanza, todo eso es transformado en fe. Y es allí donde nosotros podemos ser libres
en el desierto, como es lo que dice esta palabra, cambiando el pensamiento que tenemos hacia ello, ver que cada situación que nosotros pasamos es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de transformación, es una oportunidad para que podamos ser más sabios, es una oportunidad también para poder dar consejo a otros, porque muchas veces Dios usa el dolor que nosotros pasamos para poder ser de bendición a otras personas, porque ya lo hemos vivido, porque ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces eso puede ayudar a otras personas también a salir de sus propios desiertos, a poder salir de su propia esclavitud. ¿Ven? Entonces toda esa experiencia no es en vano. No es en vano lo que el Señor nos hace pasar muchas veces. En momentos de enfermedad, yo sé que hay momentos muy duros, que son, como les decía, cosas que salen de nuestro control. Pero sin embargo, en ese momento es donde Dios puede hacer crecer nuestra fe, donde Él nos muestra que jamás nos va a dejar solos. Entonces, ver los desiertos más que un tiempo de dolor, sino que ver como un tiempo de oportunidad para poder acercarnos más al Señor y que saber que, como, bueno, yo creo que todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que Dios nunca nos deja solos, jamás, jamás nos va a soltar. Hay una cita también que recuerdo en este momento, que fue cuando Agar salió al desierto, ¿verdad? La concubina de Abraham. ¿Ya? Y ella estaba muriendo, separándose de su hijo, viendo como él de lejos iba a morir. Pero allí se presenta Dios como El Roi en el desierto, El Roi. Y El Roi significa el Dios que me ve. Amén. Les dejo con esa palabra también, porque Él es el Dios que nos ve. Nunca nos va a sacar su vista de nuestras vidas. Incluso hay una palabra que dice que al orgulloso lo ve de lejos, ¿verdad? Pero no lo deja de mirar tampoco. Así que Él es nuestro El Roi, el Dios que nos ve en nuestro desierto, para darnos libertad allí en el desierto y poder, como decía su palabra, hacerle fiesta en el desierto, alabar al Señor por todo lo que estamos pasando. Yo sé que a veces no es motivo de gozo, pero sí es motivo para elevar una alabanza a Él, porque sabemos que Él no nos sacará su vista de nuestras vidas y que Él tiene propósito también en cada una de esas situaciones. Amén. Amén, mi hermano Daniel, que el Señor les bendiga mucho. Espero que esto haya sido de mucha edificación para su vida. Un clamor latinoamericano. Se va a pagar, una guerra santa va a terminar, el Rey del cielo va a descender y el mundo entero lo va a ver. Las naciones juntas van a pelear, Jerusalén van a rodear, pero no habrá paz ni redención hasta que suene la trompeta de Dios. Vienen los jinetes del gran Señor, bajan del cielo con poder y honor. Vienen los jinetes del Rey de paz a restaurar la tierra una vez más. Viene el Rey, y con él su pueblo fiel. En un caballo blanco brillará el fiel y verdadero, reinará con ojos de fuego y voz de trueno. Viene a cumplir lo que está en el cielo. El ejército lo seguirá con vestiduras de santidad. Una sola voz, un solo clamor. Ha llegado el día del Señor. Vienen los
jinetes del gran Señor, bajan del cielo con poder y honor. Vienen los jinetes del Rey de paz a restaurar la tierra una vez más. Viene el Rey, viene el Rey, y con él su pueblo acueste con el Cordero y haya paz en la tierra de Abraham. Las espadas serán arados nuevos y toda lengua lo confesará. Vienen los jinetes del gran Señor, bajan del cielo con poder y honor. Vienen los jinetes del Rey de paz a restaurar la tierra una vez más. Viene el Rey, viene el Rey, y con él su pueblo fiel. Viene el Rey, viene el Rey, y con él su pueblo fiel. Un clamor latinoamericano.